Entonces, en este otro, el cuasi experimental, ¿a cuál se asemeja más? ¿Al pre-experimental o al experimental verdadero? ¿Jóvenes? Yo creo que al prelic. Claro, si es cuasi, no, o sea, no es experimental, por eso cuasi es casi, casi, no es experimental totalmente, entonces se asemeja al primero. Entonces quiere decir que las unidades de prueba, ¿cómo se seleccionan? El investigador puede elegir, o sea, a quién y cómo o cuándo. Por eso, pero ¿cuál es la característica? Dígalo técnicamente, Que no si es lo que existe estamos hablando. aleatoriedad. ¿Cómo? Licenciado, que no existe aleatoriedad. No existe aleatoriedad tampoco en estas, ¿eh? No existe aleatoriedad. Esa es la característica de estos diseños de cuasi experimental. Se parecen a los primeros. Bueno, entonces, aquí hay dos diseños. El diseño de series de tiempo. El diseño de series de tiempo, fíjense bien, ¿sí? Las unidades, primero, se seleccionan las unidades de prueba de manera arbitraria. No es aleatorio, ya lo dijimos, esa es su característica, no es aleatorio. Se seleccionan las unidades de prueba de manera ocurrente, pues, vaya, ya tenemos las unidades de prueba. Fíjense bien. Entonces, luego de eso, se le hace una serie de evaluaciones previas, serie de evaluaciones previas, fíjense, serie de evaluaciones previas, no una evaluación previa, serie, quiere decir varias evaluaciones previas, ¿sí? Durante el tiempo, por decirles algo, ejemplo, no es que así sea exactamente. Por ejemplo, hacemos 4 evaluaciones durante un mes, una en una semana, la otra semana, la otra la siguiente semana y la última a la cuarta semana del mes. Entonces ya tenemos una serie de evaluaciones previas, ¿de acuerdo? Bueno, luego de esas evaluaciones previas, se aplica el tratamiento a un solo grupo, o sea, de unidades de prueba. No hay dos grupos, solo un solo grupo. ¿Sí? Se le aplica el tratamiento. Y luego, y luego se hacen otra serie de evaluaciones post aplicado el tratamiento. Si antes fueron 4 evaluaciones previas, se aplica el tratamiento, entonces ahora se hacen nuevamente 4 evaluaciones posteriores. ¿De acuerdo? Ese es el diseño de series de tiempo. ¿Sí está claro? ¿Jóvenes? Sí, Bueno, licenciado. pasamos al segundo diseño porque pareciera ser que aquí no les interesa, jóvenes, y yo no vengo a pasar el tiempo aquí. Es decir, de verdad es incómodo dar clases cuando no hay respuestas de nada. Entonces, mejor voy a dar, como dije, recetas de cocina. Bueno, el diseño de series de tiempos múltiples, el diseño de serie de tiempos múltiples es una variante del anterior, solo que aquí se hace lo mismo, pero aquí existen grupo de control y grupo experimental. Es decir, aquí existen dos grupos. Sí, es lo mismo. Se seleccionan los grupos de control y los grupos experimentales, se seleccionan, no aleatoriamente y de igual. Y entonces se tiene el grupo de control y el grupo experimental. Bueno, se le hacen evaluaciones previas a los dos, al igual que el anterior, 4 evaluaciones previas, por ejemplo, a los dos grupos, al de control y al experimental. Bueno, muy bien. Después se aplica el tratamiento. ¿A quién se le aplica el tratamiento? Al grupo experimental. Al grupo experimental, correctamente. Al grupo de control no se le aplica nada. ¿Ya? A él solo las evaluaciones antes, las 4. Al grupo experimental se le aplica el tratamiento y después de aplicado el tratamiento, otra vez se vuelve a evaluar a los dos grupos varias veces, las mismas veces que se les evaluó antes. Y ese es el diseño de tiempos múltiples. ¿Estamos? Esos son los diseños cuasi experimentales. Entonces ahora vamos a pasar a los diseños estadísticos.
Los diseños estadísticos, aquí sí, la selección de las unidades de prueba sí es aleatoria, ¿sí? Sí es aleatoria. O sea, si ustedes ven, en otras palabras, estamos así como cruzados. Aquí no es aleatorio, así, cruzado, y aquí sí es aleatorio en estas dos, ¿ok? Bueno, dentro de los diseños estadísticos, bueno, se llaman diseños estadísticos porque los experimentos se hacen eh, haciendo análisis estadísticos. Esa es la idea, y por eso se llaman diseños estadísticos. Y dentro de esos existen el diseño de bloque aleatorizado, ¿sí? Diseño de bloque aleatorizado. ¿Qué significa el diseño de bloque aleatorizado? Fíjense bien. El diseño de bloque aleatorizado consiste, fíjense bien, en que se va a experimentar con un grupo, fíjense bien, eh, mejor dicho, se va a experimentar con una variable externa, con una variable externa. Es decir, por ejemplo, digamos, vamos a hacer un experimento con personas, por ejemplo, de diferente capacidad económica, por ejemplo, con consumidores de diferente capacidad económica. Bueno, eh, para pues alguno de las empresas que ustedes están viendo, por ejemplo, pero hay clientes de diferente capacidad económica. O si fuera Simán, por ejemplo, bueno, clientes de diferente capacidad económica. Gente de clase alta, gente de clase media y gente de clase baja. Bueno, muy bien, ahí ya tenemos la variable externa, capacidad económica. ¿Sí? Bueno, entonces ahí se llama bloque aleatorizado porque hacemos un bloque de gente de capacidad económica alta, otro bloque de gente de capacidad económica media y otro bloque de gente de capacidad económica baja. Entonces tenemos 3 bloques. Muy bien. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer eh, 3 grupos de experimento. Es decir, perdónenme un momentito que alguien quiere ingresar y perdónenme. Vamos a ver. Bueno, entonces decía que en el diseño de bloque autorizado ya tenemos los 3 bloques. Gente con capacidad económica alta, gente con capacidad económica baja y gente con capacidad económica baja. Bueno, entonces vamos a hacer 3 grupos experimentales. Con esos 3 grupos, esos 3 bloques, vamos a hacer 3 grupos experimentales. Pero ojo, fíjense bien. Vamos a aleatoriamente, porque esto sí es aleatorio, aleatoriamente vamos a poner, bueno, llamémosle a los grupos experimentales grupo A, grupo B y grupo C. O grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Vale. Entonces, algunos, mejor dicho, los 3 grupos que tenemos aquí, los 3 bloques, que es capacidad alta, capacidad económica media, capacidad, entonces los numeramos y estadísticamente, aleatoriamente, asignamos a algunos miembros de capacidad alta al grupo a algunos miembros del grupo de capacidad alta al grupo experimental B y a algunos miembros de capacidad económica baja al grupo experimental C. ¿De acuerdo? De igual manera, con el grupo de capacidad económica media, algunos de manera aleatoria van al grupo experimental A, algunos van al grupo experimental B y algunos otros van al grupo experimental C. ¿Sí me estoy dando a entender con eso? ¿Jóvenes? Sí, Lick. Y por último, ¿cuál es el bloque que nos falta? ¿Qué bloque nos falta distribuir entre los grupos experimentales? ¿Qué bloque nos falta? ¿Jóvenes?
Bueno, están dormidos. Nos falta el bloque de capacidad económica baja. Entonces, de igual manera, algunos aleatoriamente de la capacidad baja, del bloque de capacidad baja, van al grupo experimental B, algunos aleatoriamente van al C, al B y algunos al C. Entonces, los elementos de cada bloque ya fueron distribuidos aleatoriamente en el grupo experimental A, en el grupo experimental B y en el grupo experimental C. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora lo que se hace es que, imagínense ustedes que se van a exponer, los tres grupos se van a exponer a tres diferentes anuncios comerciales. Un anuncio, este ejemplo incluso lo pueden ver ustedes en el libro. Un anuncio con mucho humor, un anuncio con poco humor y un anuncio con nada de humor. ¿Sí? Entonces, después de haber aplicado ese tratamiento que los tres grupos experimentales vieron el anuncio, entonces se va a evaluar cuál es el anuncio más preferido, si el de mayor humor, el de medio humor o el de nada de humor. Ese es un diseño de bloque aleatorizado. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, luego el diseño de cuadrado latino, ¿sí? Es parecido al de bloque aleatorio, solo que ahora ya no se hace bloque, sino que ahora lo que se van a evaluar son dos variables independientes. Aquí en el cuadrado latino se evalúan dos variables independientes, ¿sí? O sea, en todas las otras solo hemos evaluado una, ¿sí? Por ejemplo, en el anterior es el impacto de una campaña publicitaria, por ejemplo, esa fue que vimos, con humor, sin humor, pero es la misma. Pero aquí vamos en el diseño de cuadrado latino, aquí lo que se evalúan son dos variables independientes. Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de Simán, por ejemplo, gente con capacidad económica alta, gente con capacidad económica media, gente con capacidad económica baja. Esa es la primera variable independiente. Y la otra es el interés o el conocimiento que tienen de la tienda. Pues si tienen conocimiento alto, un conocimiento bajo o un conocimiento medio. Entonces, lo que se hace es evaluar, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento de los consumidores de acuerdo a esas dos características? Porque esas dos características influyen sobre la variable dependiente, ¿sí? Entonces, este es un diseño de cuadrado latino. Y por último, el diseño factorial. Que el diseño factorial, es más o menos de un cuadrado latino, ¿sí? Este es más o menos de un cuadrado, es casi lo mismo que un cuadrado latino, fíjense bien, ¿sí? Siempre sigue siendo aleatorizado, ¿verdad? Porque dijimos que todos los estadísticos son aleatorizados, ¿de acuerdo? Pero aquí se evalúan eh, más variables y las variables tienen en relación entre sí. O sea, las variables que se van a evaluar tienen relación entre sí. Es decir que, en otras palabras,